noches, distinguidos estudiantes de Cirugía 1, grupos B y D. Vamos a avanzar, vamos a continuar con el módulo 3 de líquidos y electrolitos del tema 32. Fluidoterapia. ¿Qué es fluidoterapia? Es la administración parenteral de líquidos y electrolitos, con el objeto de mantener o restablecer la homeostasis corporal. Algo de historia. En el siglo XIX, Lata y Shaughnessy, en la epidemia de cólera en Inglaterra en 1831, observaron que en la venosección de los fallecidos la sangre fluía gota a gota. Se sugirió una pérdida de volumen intravascular por vómitos y diarreas. Era necesario reponer líquidos para evitar su deshidratación. En 1832, la Central Board of Health, NATA, trató a la primera paciente. Se le inyectó en la vena basílica cloruro sódico fabricado con agua hervida. A pesar de su recuperación inicial, falleció horas más tarde. 1864. Goltz. La pérdida de volumen intravascular podría causar la muerte, independientemente de la pérdida de células rojas. 1879. Comenzaron las primeras transfusiones sanguíneas. Kronecker y Sander experimentaron en perros tras una sangría del 50 al 60% que se repuso con una solución templada de 6 gramos de sal cocida a 0,05 gramos de hidróxido sódico y 1 litro de agua destilada a través de la yugular externa. En 1889 se aceptó la solución salina 0,9% intravenoso para la reposición de volumen. La fluidoterapia se convirtió en una herramienta fundamental en la resucitación de pacientes inestables hemodinámicamente. La fluidoterapia. Prioridades esenciales. 1. Conservar un volumen sanguíneo eficaz y constante. 2. Conservar una presión osmótica plasmática normal y equilibrar las composiciones iónicas de cada sector. 3. Conservar una presión normal de iones hidrógeno en los diferentes sectores. Utilización médica. Mantenimiento del estado de hidratación a lo largo de cualquier proceso anestésico o quirúrgico. Reposición de electrolitos y nutrientes en caso de alteraciones metabólicas como vómitos, diarrea, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. En los estados de shock y como vehículo para la administración de medicamentos. La fluidoterapia tiene indicaciones y estas podemos decir que son shock hipovolémico, puede ser hemorrágico o no hemorrágico. El no hemorrágico se refiere a quemaduras, deshidratación y acumulación de líquido en tercer espacio. Depresión de líquido extracelular por vómitos, diarreas, fístulas, ascitis, ese sería un tercer espacio, en el ilio y trastornos renales. Depresión acuosa, reducción de la ingesta, paciente en coma, aumento de pérdidas como sudoración excesiva, diabetes insípida y ventilación mecánica, etc. Depresión salina, uso de diuréticos, nefropatías, pérdidas digestivas, insuficiencia suprarrenal aguda. Y además en hipernatremias, por causas renales, causas extrarrenales. Finalmente, la diabetes insípida. Monitorización de la fluidoterapia. Signos clínicos. Diuresis, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria,
la temperatura y estado de alerta. En los signos de hipervolemia se observa ingurgitación yugular, crepitantes basales en pulmones, aparición de tercer ruido cardíaco y aparición de edemas. La hipervolemia, aumento. Los signos de hipovolemia son sequedad de la piel y mucosas, pliegue cutáneo positivo, ausencia o debilidad de pulsos distales. En laboratorio, la monitorización es por la osmolaridad plasmática y esta está entre 285 a 305 miliosmoles por litro. La fórmula es 2 por sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 5.6. Conocer el ionograma de sodio, potasio, cloro. El lactato, si está aumentado, está ligado al aumento a la disminución de perfusión tisular y aumento del metabolismo anaeróbico. Su hematócrito está alto, entonces significa una hemoconcentración. Otros laboratorios son la glucemia, la urea, la creatinina y la gasometría arterial. Podemos hacer también una monitorización invasiva, por ejemplo, como medir la presión venosa central, la presión capilar pulmonar de enclavamiento, la saturación de hemoglobina, el gasto cardíaco, el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Puede haber, como consecuencia de una fluidoterapia, complicaciones que son derivadas de la técnica y derivadas del volumen perfundido. Aquí va a haber problemas de, por ejemplo, de edema agudo de pulmón, y derivadas de la técnica puede haber problemas en la punción, sobre todo en la punción de vía central. Cuando hay complicaciones derivadas de la técnica, se produce flebitis, extravasación, puede haber embolismo gaseoso, puede haber una punción arterial accidental con formación de hematomas, puede haber neumotórax, hemotórax, etcétera, sobre todo en vía central. Las complicaciones derivadas del volumen perfundido son la insuficiencia cardíaca por aumento de líquidos, edema agudo de pulmón, edema cerebral, alteraciones de la coagulación, alteraciones de la oxigenación tisular y hipoproteinemia. ¿Cómo se calcula la pérdida de líquidos en el intraoperatorio? Se debe medir, en primer lugar, el volumen en las botellas de los aspiradores y restar el volumen usado para irrigar el campo quirúrgico. Se debe pesar las gasas para saber cuánto de sangre ha perdido y medir el aspirado de la sonda gástrica. ¿Cómo se calcula la pérdida de líquido en el intraoperatorio? Tener en cuenta las pérdidas insensibles de agua, exposición de vísceras o lesiones intraperitoneales o fiebre. Considerar formación de tercer espacio en intraabdominales mayores, quemaduras y sepsis. Monitoreo intraoperatorio de la volemia. El monitoreo intraoperatorio del volumen intravascular. Lo hacemos con la presión arterial, la frecuencia cardíaca, donde se presenta intensidad de los ruidos cardíacos. Monitorizar la diuresis debe ser de 0,5 a 1 ml por kilogramo y por hora. Monitorizar la temperatura. Descenso de esta sin estar
ligada a la anestesia y si hay signos hipovolémicos. La diurese se disminuye si la presión arterial cae por debajo de 50 milímetros de mercurio. La temperatura, por cada grado de aumento hay un 7% de aumento de pérdida y volumen. La hipotermia produce una serie de alteraciones metabólicas. ¿Cuáles son los fluidos? La clasificación. Se clasifican en cristaloides y coloides. Las soluciones cristaloides son, por ejemplo, la solución que tiene la capacidad expansora y está dada por el sodio, por el ion sodio. Puede ser hipo, iso o hipertónicas respecto al plasma. Permiten mantener el equilibrio hidroelectrolítico entre los distintos compartimientos biológicos. Las soluciones de cristaloide son soluciones en base a agua, cloruro de sodio, electrolitos y o glúcidos. Por ejemplo, dextrosa al 5% puede ser con cloruro de sodio y uso de potasio, por ejemplo. Y además, entonces, la dextrosa al 5%, al 10%, está dando calorías. Las soluciones cristaloides provocan rápidamente que el 75 al 80% del volumen infundido pase al espacio intersticial, quedando un 20 a 25% en el intravascular. Esto ocurre en más o menos 15 minutos. La osmolaridad de los compartimientos líquidos del organismo es de 300 miliosmoles o menos de 300 miliosmoles son hipotónicas y más de 300 miliosmoles son hipertónicas. Solución fisiológica, 0,9%. Quiero recomendar que no utilicen el término de suero. Suero se usa para otra situación, porque suero en realidad resulta de la sangre, coagula, y el líquido que sale de la sangre coagulada, eso se llama suero. Y esto no es suero, es una solución fisiológica. Tiene agua y cloruro de sodio. 100 ml de esta solución fisiológica tiene 154 miliequivalentes de sodio. Entonces, la solución es isotónica de 308 miliosmoles por litro. ¿Qué va a aportar esta solución fisiológica? Ya lo dijimos, aporta agua, sodio y cloro. ¿En qué está indicada esta solución fisiológica que se usa tanto todos los días en el preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio y en otras situaciones? En la depresión hidrosalina sin acidosis, pérdida de agua y cloruro de sodio, en la reposición de líquidos y electrolitos. En exceso puede dar edemas, puede dar acidosis hiperclorémica sobre todo. La solución fisiológica 0,9% señala que debe haber precaución en los cardiópatas, en los pacientes hipertensos y en los estados edematosos. Sobrecargaríamos a los cardiópatas de líquido y electrolitos, aumentaríamos su presión a los hipertensos y estuviéramos aumentando el estado edematoso. La cantidad mínima en paciente con dieta absoluta es de 500 ml. La velocidad de administración es de 150 a 300 mililitros por hora.
Otra solución es la solución de Ringer. Es una solución electrolítica balanceada. Parte del sodio de la solución salina isotónica es sustituida por calcio y potasio. La indicación principal es la reposición de pérdidas hidroelectrolíticas con depresión del espacio extravascular. La otra solución es el Ringer lactato. Es similar al Ringer con el agregado de lactato. El efecto buffer, ya que es transformado en piruvato y luego en bicarbonato como parte del ciclo de Esther-Cori. La vida media es de 20 minutos, 4 a 6 horas en estados de shock. Debe haber precaución en pacientes con hepatopatías y en riesgo de encefalopatías. El Ringer lactato es una solución isotónica de 311 miliosmoles que tiene cloro, sodio, potasio y calcio. Cloro, 17. Aporta menos cloro que la solución fisiológica. Está indicado en la reposición de pérdidas hidroelectrolíticas con depresión de líquido extracelular, la recuperación del volumen en forma masiva, en deshidratación extracelular con acidosis metabólica, que tiene lactato. La solución fisiológica versus el Ringer lactato. Ringer lactato está aquí en rosado y la solución salina está en azul. Hemos indicado ya, el problema es que puede haber una acidosis hiperclorémica. Entonces, aquí en el Ringer lactato, tratamiento al inicio de la diuresis en minutos. Cambios en el sistema nervioso central, depende entonces de la cantidad de solución salina. En dolor abdominal, también. Soluciones glucosadas al 10, 20 y 40%. Soluciones hipertónicas de 500, 1100 y 2200 miliosmoles por litro. Aportan energía y movilizan sodio de la célula al espacio extracelular y el potasio en sentido opuesto. La glucosa produce una deshidratación celular, atrapando agua en el espacio intravascular. Las indicaciones en la deshidratación hipertónica y aporta energía con el mínimo aporte de líquidos. Uso de albúmina. Es una proteína oncóticamente activa. Cada gramo de albúmina es capaz de fijar 18 mililitros de agua libre en el espacio intravascular. Mete en realidad el líquido dentro del espacio intravascular. Posee diferentes concentraciones. Puede ser al 5, al 20 y al 25%. Contienen citrato, o sea que fija el calcio sérico cuando hay hipocalcemia, disfunción cardíaca y renal, alteración de la agregabilidad plaquetaria y la dilución de los factores de la coagulación, aumenta el riesgo de sangrado. Pueden ser portadoras de pirógenos y bacterias. Hay riesgo de infección. En el proceso de pasteurización puede formarse polímeros de albúmina muy alergénicos. Las características generales de la albúmina son que es una solución coloide natural, pero tiene gran expansión en
en el volumen plasmático. 25 gramos es igual a un aumento en la volemia de 400 cc. A los 2 minutos alcanza el espacio intravascular. La vida media es de 4 a 16 horas. Carece de factores de coagulación. La presentación de la albúmina es al 20%, 50 cc, con 200 miligramos por mililitro. Las indicaciones en situaciones de hipovolemia, en el shock y quemaduras. En las situaciones de hipoproteinemia, ascitis, malnutrición. Y en el protocolo de paracentesis, 50 cc de albúmina al 20% por cada 1000 a 2000 cc evacuados. Los coloides. Los coloides mantienen la presión coloidosmótica del plasma y no salen del espacio intravascular tan rápidamente. Por tanto, son excelentes expansores de volumen. Entre estos tenemos los almidones, las gelatinas, los dextranos y también la albúmina. Los derivados de las glicopectinas que han sido modificadas por la adición de grupos hidroxietil son disponibles en dos tipos de soluciones, beta-starch y pentastarch. Derivados del colágeno bovino no son disponibles en muchos países. Hay dos tipos, las fuentes de urea y las formas de succiniladas, la dosis de 20 a 40 cc en 24 horas. Los dextranos fueron los primeros expansores de volumen utilizados, pero sus efectos secundarios y su toxicidad han hecho que cada vez se usen menos. Son excretadas principalmente por el riñón. La dosis es de 1.5 gramos por kilogramo o 1500 ml en 24 horas. La albúmina es el principal coloide natural. Constituye alrededor del 80% de la presión oncótica normal. Las presentaciones comerciales son al 5% con osmolaridad de 310 miliosmoles y al 25% con una osmolaridad por litro de 1500 miliosmoles por litro. El incremento del volumen intravascular es más o menos de 500 ml post-infusión, de 100 ml al 25%. La vida media es de 20 días, 60% abandona el plasma en 4 a 6 horas post-infusión. Hay reacciones alérgicas. Otras propiedades como efecto antioxidante y barredor de radicales libres. Las gelatinas. Las gelatinas son macroproteínas sintéticas modificadas de colágeno. ¿Cuáles son los tipos? Hay una gelatina polisuccinilada, una gelatina unida a urea, es la poligelina o AMCL, muy conocido, y el oxopoligelatina, la oxopoligelatina. Las gelatinas tienen un peso molecular de 30.000 y ejercen presión osmótica de 370 milímetros de agua. Son solo repositorios plasmáticos. No deshidratan al espacio intersticial o intracelular. Aumenta el contenido en sodio y calcio. No infundir con sangre. Está prohibido infundir con sangre. No interfiere con la coagulación ni agregación plaquetaria. Se degradan a aminoácidos, se convierten en aminoácidos. La vida media es de 1 a 16 horas. Por tener peso molecular bajo, hay eliminación. La eliminación es de tipo renal. Sin embargo, hay algunos efectos adversos, sobre todo en la eritrosedimentación. Aumenta la uremia solo en la poligelina y puede haber anafilaxia en el 0,5%. Los dextranos, el dextrafer 200, conocido.
Los dextranos son polímeros de glucosa con uniones alfa 1.6 y alfa 1.3. Se obtienen por acción de la bacteria Leuconostoc mesenteroides sobre la sacarosa. Hay dos tipos, el dextran 40 y el dextran 70. Los dextranos poseen cinética bicompartimental. Las moléculas de menor peso molecular se filtran a nivel renal y las de mayor peso molecular se almacenan en hígado, túbulos renales y sistema reticular endotelial, donde son metabolizadas. El dextran 40, formado por polisacáridos con peso molecular promedio de 40.000, por eso es 40. Se expende en solución salina al 6% y en dextrosa al 5%. Solución hiperoncótica ejerce una presión de 176 milímetros de mercurio. Tiene eliminación renal con mucha rapidez, más rápida que el dextran 70. 60% se elimina a las 6 horas. Efecto de máxima expansión a la hora de administrado. Genera expansión de 1.7 veces el volumen administrado. Efectos adversos. Hay alteración de la función renal por formación de tapones tubulares. Aumenta el riesgo de deshidratados en los ancianos, shock e insuficiencia renal crónica. Altera determinación de grupo y el factor sanguíneo. Hay anafilaxia en el 0.03%. El factor 7 y el factor de von Willebrand entonces da fibrinólisis. Altera la función inmunitaria y hay afectación directa del sistema retículo endotelial. La hidroxietilalmidones, producto de modificación de la aminopectina, polímero de la glucosa, se agregan en sus carbones 2, 3, 6 del grupo hidroxietilo. Peso molecular de 10.000 a 1 millón, tiene una osmolaridad de 310 miliosmoles. Disminuye la viscosidad plasmática y dilatan la microvasculatura y entonces se produce edema cerebral. Composición de los cristaloides. La solución salina al 0,9% tiene una tonicidad de 308 miliosmoles. Tiene sodio 154 miliequivalentes por litro. Tiene cloro 154 miliequivalentes por litro. El Ringer lactato tiene una tonicidad de 273 y tiene sodio 130 miliequivalentes. Cloro tiene 109 miliequivalentes. Potasio tiene 4 miliequivalentes y tiene calcio 2.7 miliequivalentes. Además tiene 27 de lactato. Este lactato en el organismo después se convierte en bicarbonato. La solución glucosada al 5% tiene una tonicidad de 253 miliosmoles y solamente tiene entonces agua y glucosa, 50 gramos por decilitro. No tiene nada más, agua y glucosa. El glucosalino tiene una tonicidad de 313 miliosmoles y tiene 60 miliequivalentes por litro. Y tiene cloro 60 miliequivalentes y tiene glucosa de 35 gramos por decilitro. El isofundin tiene una tonicidad de 304 miliosmoles por litro, tiene sodio de 145, tiene cloro de 127 miliequivalentes por litro, tiene potasio de 4 miliequivalentes, tiene calcio de 2.5 miligramos y tiene además acetato y tiene malato, 5 de malato y 24 de acetato. El Plasma Light
tiene 295 miliosmoles de tonicidad, 140 equivalentes por litro de sodio, tiene 98.000 equivalentes por litro y tiene 5.000 equivalentes de potasio. Además tiene 23 de gluconato y 27 de acetato. Finalmente tenemos el plasma, que tiene 291 de tonicidad, tiene sodio de 135 a 145 mil equivalentes por litro, tiene cloro de 95 a 105, tiene potasio de 3.5 a 5 y tiene calcio de 4.5 a 5 y tiene glucosa de 80 a 120. Las indicaciones generales de los fluidos intravenosos más utilizados. Los coloides artificiales, como ser los dextranos y el hemocel, se utilizan en la reposición de volumen, o sea, en hipovolemia. Los coloides naturales, como la albúmina, se utilizan más en quemados que tengan una superficie corporal de quemados de más del 50%, en la ascitis por cirrosis, en el síndrome nefrótico y en situaciones de tercer espacio. La albúmina que sea menor a 2.5 gramos por litro. La solución fisiológica al 9% se utiliza en la reposición de volumen, en la depresión acuosa, en la depresión de líquido extracelular, en el shock hipovolémico y en la hipocloremia. La solución hiposalina o solución también llamada glucosalina en la deshidratación con hipernatremia en el postoperatorio inmediato. La solución salino hipertónico en el shock hemorrágico y en los grandes quemados y en el traumatismo cráneoencefálico grave. El Ringer lactato en la reposición de volumen, depresión acuosa, en la depresión de líquido extracelular y en el shock hipovolémico. Y el glucosado al 5% en la deshidratación hipertónica, porque tiene mucho sodio, no necesitas darle sodio, en la depresión acuosa y en la hipernatremia, sobre todo. Normas generales para fluidoterapia. Evitar soluciones hipotónicas en hipovolemia por incrementar el volumen extravascular. Evitar glucosados en enfermos neurológicos. Se comportan como hipotónicos y favorecen el edema cerebral. Seleccionar adecuadamente el fluido para cada situación clínica. Monitorizar hemodinámicamente la presión arterial, la diuresis por hora, la frecuencia cardíaca, la presión venosa central, los ionogramas y la osmolaridad, etc. Pautar líquidos en función de los déficits calculados. Seguimos con normas generales. No existe un protocolo general de fluidos. Cada terapéutica es individual. Hay que calcular los líquidos, ¿no? Cada paciente es diferente, ya que posee distintas horas de ayuno, la gravedad de su enfermedad, la comorbilidad y la respuesta a las variaciones del volumen. Acondicionamiento térmico en fluidoterapia. Uno de los factores principales que potencian la pérdida de calor corporal es la infusión de fluidos fríos. Su introducción a temperatura ambiente en una cavidad normotérmica disminuye la temperatura y la periférica. Se recomienda calentar los fluidos por lo menos a temperatura corporal antes de ser infundidos. Una de las causas de hipotermia está ligada a la infusión de fluidos fríos. Por ejemplo, pasar sangre congelada está hasta una taquicardia e incluso ventricular, puede ser peligrosa, entonces hay que calentar. La temperatura inicial de un líquido calentado a 40 grados centígrados, 32 grados centígrados y permanece a temperatura ambiente durante 10 minutos.
Los hornos de microondas no son recomendados debido al calentamiento poco uniforme que provoca y a la desnaturalización de los polímeros. Las ondas electromagnéticas generan movimiento de las moléculas produciendo fricción entre ellas, lo que daña su estructura. Los calentadores en línea que pueden ser incorporados a un set intravenoso convencional. Tenemos los calentadores que existen actualmente para pasar entonces líquidos a temperatura normal. Calentadores de calor seco. Utilizan circulación de contracorriente de agua. Ejemplo, el Hotline, inducción magnética, Belmont y manejo de fluidos con cámaras de presión. Tienen control de temperatura y permiten infundir fluidos normotérmicos. Cuando no se dispone de ninguno de estos dispositivos, se utilizan calentadores de agua o baños de agua caliente. Derivados sanguíneos se almacenan justo por encima de la congelación, o sea, a 4 grados centígrados. Sus componentes son sensibles a temperaturas que están por encima de la corporal, 37 grados centígrados o 40 grados centígrados. Calentada en microondas induce alteraciones morfológicas de los eritrocitos, aumentan los niveles de adenosín, trifosfato y 2,3 difosfoglicerato. Hay una distribución irregular del calor. Los derivados sanguíneos pueden producirse hemólisis, temperatura en aumento de 46,3 grados centígrados. No debe calentarse en agua caliente, baños de agua o variadores de calefacción. Deben infundirse con un calentador en línea a una temperatura menor a 40 grados centígrados. En transfusiones masivas se puede infundir a temperatura ambiente, pero a goteo lento. Los cristaloides se pueden calentar en un microondas sin daño en su estructura molecular. Debido a la distribución irregular del calor, se recomienda estandarizar un tiempo y agitar la solución antes de administrarla. Las soluciones glucosadas no pueden ser calentadas en microondas debido a que la glucosa carameliza a 60 grados centígrados. La albúmina se recomienda administrar a temperatura ambiente o calentar a temperatura corporal en caso de administrar grandes volúmenes. Las gelatinas, al calentarlas en exceso, pierden su viscosidad y su poder oncótico, acortando su vida media. No deben calentarse en microondas y no deben superar una temperatura superior a 42 grados centígrados, ya que se desnaturalizan los coloides. Los almidones, al someterlos a temperaturas altas por encima de 70 grados centígrados, pierden viscosidad, debido a que la molécula o gránulo de almidón, a medida que se va calentando, aumenta su volumen y se lisa, situación reversible al enfriarse. Los dextranos, la glucosa a más de 60 grados centígrados carameliza. No se recomienda calentar en microondas ni a temperatura superior a 70 grados centígrados, debido a la alteración de su estructura y alteraciones en la cascada de coagulación. Traumatismo encefalocraneano. No utilizar la solución glucosada al 5% por su baja osmolaridad. Aumenta el edema cerebral y aumenta el déficit neurológico. Utilizar solución fisiológica al 0,9%. Mantener cifras de temperatura discretamente elevadas. Ojo, no intentar disminuir la presión arterial. Shock hipovolémico. Para asegurar una correcta perfusión es primordial estabilizar la circulación. Fluidoterapia. 2 vías venosas periféricas. Reponer sangre según hematócrito y hemoglobina. Solución fisiológica o Ringer lactato. Se administran en forma de cargas intravenosa en 30 minutos. El volumen que se debe perfundir en cada carga es de
1000, o sea, de 10 a 20 mililitros por kilogramo. Si no hay mejoría hemodinámica y aumenta la presión venosa central, aumenta entonces 5 milímetros de mercurio, superior a 5 milímetros de mercurio, suspendemos la perfusión. Cuando decidimos suspender la sobrecarga, se administra solución glucosalina a 42 gotas por minuto, o sea, 3000 mililitros en 24 horas, según etiología del shock. Iniciaremos perfusión de fármacos vasoactivos cuando, a pesar de los líquidos, persiste una presión arterial menor a 90, temperatura arterial media menor a 65 con una presión venosa central de más de 8. Entonces se utiliza dopamina y noradrenalina para aumentar la presión. Para asegurar una correcta perfusión es primordial estabilizar la circulación, la fluidoterapia de 2 vías venosas periféricas y reponer, según hematohemoglobina, solución fisiológica o Ringer lactato. Bien, esto está publicado. Quemaduras de pronóstico moderado, grave o crítico. Canalizar vía venosa y administrar 500 cc de Ringer lactato en 30 minutos. Mientras tanto, calcular la cantidad de líquidos que debe administrarse en las primeras 24 horas utilizando la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland es 4 ml de Ringer lactato por porcentaje de quemadura y por kilogramo de peso. Si el porcentaje de la superficie corporal quemada es más del 50%, se calcula como si tuviera el 50%. La mitad de las necesidades se administran en las primeras 8 horas, contadas a partir del momento en que se produjo la quemadura. El otro 50% se administra en las 16 horas siguientes. El segundo día se administra la mitad de lo calculado para el primero y añadimos las pérdidas basales estimadas del paciente, 2 a 3 litros en 24 horas. No agregar potasio en las soluciones, porque existe hipercalemia por la destrucción tisular de los pacientes quemados. Y tampoco se debe utilizar diurético. No utilizar diurético. Muy bien, eso es con respecto al tema de hoy. En la próxima clase vamos a hacer el manejo de los líquidos y electrolitos y luego vamos a tener otra clase para hacer ejercicios con pacientes para que ustedes me puedan resolver. Gracias, hasta luego.